Hola, bienvenidos a otra de nuestras capacitaciones que hace parte del programa Educando a Tocancipá en la protección de los derechos humanos. La Personería Municipal de Tocancipá, en cabeza de la doctora Sandra Milena Ayala Reyes, hoy quiere contarles sobre los procesos migratorios y su relación con los derechos humanos. La primera migración fue la que sacó de su patria originaria en África a nuestros ancestros en diversas oleadas para expandirse. Luego de muchas oleadas migratorias, nuestros ancestros siguieron avanzando a otros territorios hasta que llegaron a Europa. Una vez asegurada la ocupación de África y de Europa, ya en tiempos del hombre moderno, es decir, del Homo sapiens sapiens, tuvo, lugar la migración o el poblamiento del continente. Todo esto para contarles que las migraciones humanas son un fenómeno tan antiguo como nosotros. Prueba de ello son las primeras migraciones prehistóricas durante el periodo paleolítico. Esto implicó la salida del Homo sapiens desde África hace más o menos unos 200.000 años y su expansión por todo el planeta. Durante todo este tiempo y hasta los inicios del Neolítico, los humanos fuimos siempre nómadas. Entonces, ya aclarado el panorama histórico, es importante que sepamos qué es. La migración se trata del desplazamiento de una persona o de un grupo de personas desde un lugar que habitan, es decir, desde su residencia, hasta otro lugar. Según la Organización Internacional para las Migraciones, una persona migrante es aquella persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de su país, fuera de su lugar habitual de residencia. Entonces, vamos a hablar de cuáles son los tipos de migración humana. Entonces, las migraciones humanas las podemos clasificar de diferentes formas. La primera subcategoría es la migración humana según la escala geográfica. Y lo que pasa es que aunque estamos muy acostumbrados a poner el foco de nuestra atención en aquella migración o inmigración entre países alejados, es decir, inmigraciones externas al otro lado del charco, la realidad es que las migraciones más comunes son las internas. Estas se generan como un proceso clave para la redistribución de oportunidades para los ciudadanos, como cuando de un pueblo nos mudamos a una ciudad buscando mejores oportunidades laborales o de estudio. Otro ejemplo en el caso colombiano es cuando las personas que habitan la región rural deben, por temas de conflicto armado, trasladarse o desplazarse hacia las grandes ciudades. El segundo tipo de migración es la migración humana según lugar de origen y lugar de destino. En esta clasificación se enmarcan las inmigraciones o las migraciones entre áreas rurales y urbanas. En países, más desarrollados, la más común es la migración entre ciudades, sobre todo tratando de buscar un mejor escenario para realizarnos como persona en términos económicos, sociales, culturales, etcétera, ¿sí? Buscando las mejores oportunidades. Se ha dado un nuevo fenómeno últimamente con un discurso también, del turismo ecológico, en el que las personas de las grandes ciudades buscan irse a vivir, ya sea permanentemente o por un tiempo, a las áreas rurales, buscando también más esa conexión con la naturaleza o esa búsqueda un poco más de la tranquilidad y no tanto del agite de las ciudades más grandes. El tercer tipo de migración, y para mí es muy importante que tengamos claro sobre todo esto que les voy a contar a continuación, es la migración según el grado de libertad. Es importante que todos nosotros entendamos que no todas las migraciones son libres y voluntarias. En la mayoría de los casos, muchos migrantes se ven obligados a dejar su país o su región de origen debido a causas económicas, a desastres naturales, a conflictos armados o a persecuciones por ideología política. Entonces, una situación de querer viajar a otro país por voluntad propia, con recursos propios, con la tranquilidad de que voy a poder sostenerme en otro país, es muy diferente a la situación que de pronto estamos viviendo algunos países latinoamericanos en los que nos tocó salir de nuestro país con una mano adelante y la otra. El cuarto tipo de migración es la migración humana según el periodo de tiempo. Y es que otro error muy común es creer que las migraciones siempre son permanentes. No, hay muchos casos en los que no es así. Hay muchas migraciones que pueden ser temporales o pueden ser estacionarias o pueden ser permanentes.
El siguiente tipo de migración es la migración humana según la edad. Digamos que esta clasificación no es tan común y realmente se utiliza específicamente para medir las estadísticas del turismo en los diferentes países, pero es importante que la conozcamos. Entonces, digamos que en principio la mayoría de personas que migran de un país a otro son adultas. Siguen los niños y niñas y finalmente y en mayor medida migran los adultos mayores. En este orden de ideas, digamos que las causas de las migraciones humanas pueden ser múltiples, incluso se pueden clasificar entre generales y personales, pero el día de hoy, pues digamos que a grosso modo se pueden destacar cuatro. Las causas pueden ser ecológicas, económicas, políticas o de guerra. Las causas ecológicas están vinculadas directamente a catástrofes naturales que obligan a las personas o al grupo de personas a abandonar su lugar de residencia para renacer en otro lugar. Las causas económicas tienen que ver con las migraciones vinculadas a la falta de desarrollo o a la crisis económica de un país específico, o incluso a la búsqueda de mejores oportunidades. Las causas políticas tienen el fin de evitar persecuciones o venganza por razones políticas. Finalmente, las causas de guerra refieren a las migraciones por conflictos armados, ya sean internos o externos. Espero entonces que les haya quedado muy claro el concepto de migración, sus tipos y sus causas. Pero ¿por qué la Personería Municipal de Tocancipá decide tomar este tema si es que las capacitaciones son de derechos humanos? Pues bien, resulta que hoy también vamos a hablar de los derechos y los deberes de las personas migrantes. Entonces, para hablar del tema de los derechos de las personas migrantes es importante que todos y todas entendamos que todos los derechos humanos aplican a estas personas, pero que existen ciertos derechos específicos relacionados con el movimiento que son particularmente relevantes en el contexto de la migración. Un ejemplo es el derecho a la libertad de movimiento, el derecho a buscar asilo, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la... No existe en realidad una categoría distinta de derechos de la migración dentro del amplio cuerpo de los derechos humanos que se haya desarrollado por la comunidad internacional. Sin embargo, los derechos que son relevantes para los migrantes surgen a partir del derecho internacional de los derechos humanos, a partir del derecho de los trabajadores migrantes y a partir del derecho internacional humanitario. Esto quiere decir básicamente entonces que todos los migrantes son seres humanos que poseen derechos humanos y libertades fundamentales que son inalienables y son universalmente reconocidos en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1948, como ya lo habíamos estudiado antes. Ahora está la otra parte o la otra cara de la moneda que son los deberes de las personas migrantes. Y resulta que todo migrante en el exterior debe respetar y observar la ley y las normas locales o nacionales, porque cualquier acción en contra de la misma será sancionable. Recuerde que usted está bajo la jurisdicción de las leyes nacionales del otro país al que migró y que debe respetarlas. Es importante que todos entendamos que cada país tiene sus normas y sus costumbres propias. En consecuencia, el tratamiento de las infracciones de la ley de cada país también es diferente. Entonces, si usted es el que está en otro país, tenga en cuenta que no puede realizar acciones que vayan en contra de la ley. Como dice mi mamá, al país que fueres, haz lo que vieres. Pero como la Personería Municipal de Tocancipá está en campaña de la protección de los derechos humanos y de la promoción de la no discriminación, vamos a hablar de una problemática muy usual, la xenofobia. La xenofobia está denominada como el rechazo, el odio o la hostilidad hacia las personas extranjeras o hacia las cosas extranjeras. La xenofobia, según la Asamblea General de las Naciones Unidas, supone todo tipo de distinción, de exclusión, de restricción o de preferencia basados en motivo de raza, color, linaje u origen nacional, que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o efectivo ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las otras personas, en este caso de las personas extranjeras, en la esfera política, económica, social y cultural. Entonces, la xenofobia por lo general se manifiesta a través de acciones discriminatorias o de expresiones abiertamente hostiles y deliberadas de odio hacia las personas extranjeras.
Las actitudes de intolerancia xenófobas hacia quienes vienen de otros países o de otras culturas o de otras regiones, digamos que pueden provocar reacciones diversas entre las personas xenófobas, o sea, entre las personas que la ejercen, que van desde la indiferencia, la falta de empatía, el rechazo manifiesto, el desprecio, las amenazas, las agresiones físicas e incluso han habido casos a nivel mundial de asesinatos por razones de xenofobia. De allí que en muchos países la xenofobia es considerada un delito. Para finalizar, es importante que ustedes sepan que para la Personería Municipal de Tocancipá es muy importante humanizar los derechos humanos, ¿sí? No dejarlos en un discurso, en una declaración o en una constitución. Para humanizar esos derechos humanos debemos generar conciencia y educar a nuestros núcleos familiares o a nuestros núcleos laborales, promoviendo el respeto, el reconocimiento y la no discriminación hacia las personas que son diferentes, no solamente hacia los extranjeros. Y bueno, el día de hoy quiero cerrar con una frase que para mí toma mucho sentido en este tema. Es una frase de Martin Luther King que dice lo siguiente: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Y eso es todo por el día de hoy. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales. Tenemos nuestra página oficial, nuestro canal de YouTube, nuestra página en Facebook, en Instagram. También tenemos nuestra línea de atención al usuario 857-4135, a la cual usted se puede comunicar para hacernos llegar sus inquietudes o sus necesidades de asesoría. Con mucho gusto le estaremos atendiendo. Personería Municipal de Tocancipá, más humana en la defensa de tus derechos.